Bienvenidos al panel Desarrollo Infantil, Oportunidades desde el Hogar, parte del evento virtual Juntos por la Infancia organizado por Dinámica Transforma y el Ministerio de Educación. Este panel es moderado por Verónica Beitía, psicóloga y máster en políticas educativas, certificada como observadora de interacciones y entrenadora de observadores CLAS para aulas de inicial de 3 y 4 años. Actualmente se desempeña como directora de Dinámica. Los dejamos con Verónica. Pienso que esta es una ocasión ideal para encontrarnos hoy, justo cuando nos preparamos para celebrar la Semana de la Educación Inicial en el Perú. En un año en que se ha hecho más evidente que nunca la relevancia que tienen los distintos servicios que ayudan a las familias con niños más pequeños. En primer lugar, quisiera presentar a Romy Ríos. Bienvenida. Hola. Romy, actualmente gerente de la Fundación Baltasar y Nicolás, presidente del movimiento Coopera Infancia. Pero como enfermera salubrista, desde hace 15 años está comprometida con la primera infancia. Ha sido coordinadora de nutrición y desarrollo infantil temprano en el MIDIS. También lideró el diseño del sello municipal y ha sido directora ejecutiva de CUNAMAS. Con esa experiencia, con ese compromiso, con ese corazón puesto en la infancia. Romy, es un honor contar contigo en esta mesa. Tenemos mucho entusiasmo por escucharte. Gracias, Verónica, gracias a todos, gracias por conectarse en a este panel. Y bueno, desde la experiencia que se ha recopilado un poco en estos años y para poder responder a estas preguntas que se nos plantea, creíamos que es necesario poder primero contextualizarnos en por qué es importante el desarrollo infantil temprano. El desarrollo infantil temprano siempre va a ser para todos, ¿no? Tiene que preponderar el concepto de que es una ventana de oportunidad. Definitivamente son los primeros años de vida del ser humano, son desde la gestación incluso, ¿no? Los primeros 1000 días, como están las últimas tendencias, resultan siendo clave para poder aprovechar todo el potencial futuro. Definitivamente mejor desarrollo de un país, mejor desarrollo en general de las familias, va a depender mucho de la inversión que se haga en los primeros años de vida. Y así como es una etapa importante donde se pueden aprovechar, digamos, todas las oportunidades, también es una etapa de mayor vulnerabilidad, ¿no? Y eso es necesario repetirlo en el contexto en que nos encontramos, ¿no? La vulnerabilidad, no solamente partiendo de lo que rodea al niño, sino lo que está cerca al niño, ¿no? Padres que no responden a lo que el niño necesita, violencia, pobreza, angustia, ¿no? Problemas psicológicos en la familia, ¿no? Van a condicionar un entorno que no es favorable para el desarrollo, porque el desarrollo es una suma de varios factores que tienen que darse en la vida de la persona para que pueda justamente lograrse el potencial cognitivo, emocional y de lenguaje social que nosotros conocemos como desarrollo, ¿no? El desarrollo es una serie de acciones que tenemos que lograr para que el niño finalmente pueda desarrollar todas sus capacidades. Ya desde el 2018, ¿no? El país, Perú, plantea ya una agenda concreta de mirar algunos aspectos del desarrollo que no estaban siendo vistos con anterioridad, ¿no? Hablamos ya de una agenda de apego seguro, hablamos de comunicación verbal, de regulación de emociones, de función simbólica, ¿no? Y menciono el 2018 porque en el 2018 es un hito importante para el desarrollo infantil porque ya comienzan a existir datos, ¿no? La foto general, como siempre lo hemos dicho, de cómo están estos resultados que están vinculados al desarrollo. Primero, de repente decir, y ahí está puesto en esa lámina que ustedes pueden ver, la política del desarrollo infantil temprano cifra sus expectativas en lograr que todo niño y toda niña logre esos 7 grandes resultados. Desde el nacimiento saludable, que involucra toda la atención a la gestante, hasta lograr que el niño logre representar todas sus emociones, lo que se denomina como función simbólica. Y a través de esa línea de tiempo tiene que
cumplir, digamos, ciertos hitos que son importantes para poder efectivamente lograr uno y otro resultado. Siendo uno de estos resultados clave e importante el tema del apego seguro. Y ahí me detengo porque el apego seguro es el resultado que se da en los primeros 18 meses de vida del niño, donde, digamos, desde las bases, desde el nacimiento, se van comenzando a construir bajo una relación de confianza, una relación asertiva, efectiva, entre la madre, el padre o el cuidador principal con su niño, este vínculo que va a ser el detonante de la seguridad, que va a ser el detonante de la autonomía del niño. Y cuando vemos esos resultados en la actualidad, vemos, por ejemplo, que en el 2018, el tema del apego seguro, el resultado de apego seguro, nos decía que casi 5 niños lograban una adecuada interacción con su madre. En un contexto, digamos, donde los problemas de salud pública pasaban principalmente por la anemia, ¿no? Y donde teníamos, digamos, un contexto cotidiano, donde la mamá, papá trabajaban y dejaban al cuidado posiblemente de los abuelos, posiblemente de un cuidador, al niño, ¿no? Y en algunos casos, instituciones como Cuna Más que acogían a los niños por un determinado número de horas. Entonces, estos resultados, como ustedes ven ahí, sí nos debe de llamar la atención, ¿no? Porque si en el 2018 teníamos estos temas, definitivamente involucraban de que las políticas públicas tuvieran que mirar hacia establecer estrategias que nos permitieran mejorar el tema del vínculo y la interacción entre la madre, el cuidador principal y el niño, ¿no? Y eso hay que tenerlo presente, porque finalmente la única forma de lograr esa interacción adecuada es dando más tiempo al niño y un tiempo de calidad y una interacción que vaya de ida y vuelta, ¿no? Como nos menciona la evidencia. Este resultado de apego seguro es tan poderoso que permite lograr de mejor manera la comunicación verbal, el que el niño pueda caminar solo, el que regule sus emociones y que finalmente también pueda representar las mismas. Entonces, si esa era la situación, digamos, desde indicadores nacionales, nos preguntábamos cuál era la percepción también de papá, la mamá, frente a temas de desarrollo infantil, ¿no? Nosotros como Fundación Baltasar y Nicolás hicimos algunas investigaciones y hacemos investigaciones que nos indicaban en ese momento, entre el 2018 y 2019, que a pesar, digamos, de toda la corriente de información que ha habido en torno a la primera infancia, la importancia de la primera infancia, ya notábamos nosotros que había una desinformación y escasa, como está puesto en la lámina, escasa educación sobre el cuidado y crianza de los niños. Una de las cosas que nos llamó la atención fue el concepto que las personas tienen en relación a la primera infancia. Primero, que es un término que no necesariamente lo entienden, ¿no? Y los papás, el ciudadano de a pie, ¿no? Para el ciudadano de a pie existe el bebé y existen los niños. Y al bebé se le da atención, se le cuida, se le alimenta, ¿no? Pero a quien se le da, digamos, los mayores estímulos, a quien se le brinda la atención, la interacción efectiva, es al niño que camina y que habla. Y esto sí nos tiene que llamar la atención, porque si estamos diciendo que el desarrollo infantil temprano sienta sus bases en los primeros años de vida, en los primeros 1000 días, ¿no? Durante la gestación y los primeros 24 meses, entonces estamos diciendo que hay una etapa en la vida del niño que no se está aprovechando como debería de ser. Entonces, esto, digamos, lo tenemos que tener como antecedentes. Los indicadores nacionales que nos hablan que sí existe un problema en temas de desarrollo infantil, y por otro lado, la percepción del padre, la madre, sobre la valoración del niño, sobre la importancia que tienen los primeros meses de vida en la vida de un niño. Muchísimas gracias, Romy. Tu presentación nos recuerda que necesitamos estar atentos a los factores que ponen en riesgo el desarrollo de los niños, que en este momento se han multiplicado. Y a continuación
tenemos el privilegio de poder escuchar a Desiree Castamán, a quien admiro por su calidad profesional, a quien agradezco además personalmente porque siempre tenía una palabra sincera, profunda, en situaciones difíciles. Como psicóloga, Desiree trabaja actualmente en el departamento psicopedagógico del Colegio Aleph. Antes de eso tuvo una experiencia muy, muy rica. Estudió una maestría en políticas sociales con mención en gestión de proyectos. Ha sido además docente universitaria y parte del equipo profesional del Instituto Generación. Muchas gracias, Desiree, por compartir tus ideas en este panel. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta y muy emocionada de poder compartir este espacio de reflexión y de ocuparse también de la infancia en el Perú. Tenemos, como ya lo había dicho Romy, algunos ejes para conversar, digamos, enmarcados en esta coyuntura, ¿no? Al atravesar una pandemia global, es comprensible que el eje central de este problema esté regido por una política sanitaria. Sin embargo, sabemos que la afectación del COVID-19 tiene implicancias sistémicas. Por eso es que creemos que la intervención también debería de poder responder a estas necesidades y riesgos que van a ir apareciendo. En este sentido, podemos ubicar como grupo de riesgo a las personas vulnerables frente al contagio, pero también podríamos ubicar como un grupo de riesgo a quienes han perdido servicios básicos que responden directamente a sus derechos fundamentales, como salud y educación. En ese sentido es que podemos ubicar en primera línea a la infancia, a la primera infancia. Por ejemplo, los niños de 0 a 30 meses han perdido su control de niño sano, donde los padres eran también orientados y contenidos. Los de 3 a 5, digamos, en este migrar a una educación a distancia, muchos papás han decidido por prescindir del servicio de educación. Sumado a que los cuidadores, digamos, quizá no estén asumiendo el rol como antes porque están sufriendo el apremio del día a día causado básicamente por la cuarentena. Entonces se convierte en una población vulnerable, ¿no? En este contexto, en donde estamos claramente en un panorama que puede ser desfavorable, para el desarrollo de los niños y niñas que ya veníamos como país, digamos, un poco retrasados en nuestras intervenciones en función a nuestras políticas públicas. Me gustaría poder brindar algunas reflexiones sobre los recursos que pueden aparecer. En una situación de crisis siempre aparecen oportunidades también, sobre todo si es que la familia y la escuela deciden trabajar de la mano. Entonces pensaba en estos cuidadores, ¿no? Que pueden ser padres, pueden ser también maestros, pueden ser abuelos, tíos, y es importante, digamos, conectarnos con nosotros, como adultos que acompañamos a los niños. Es importante poder hacernos esta pregunta de cómo estamos, cómo nos sentimos. Es importante poder ponerle nombre a lo que estamos viviendo, a identificar nuestras emociones, a conocer lo que nos moviliza, para que luego podamos funcionar de un soporte afectivo para los niños y niñas. Cuando nosotros entendemos nuestras emociones como adultos, es más fácil ser sensibles a las necesidades emocionales de los niños. Es más sencillo poder conectarnos y poder entrar en sintonía con los niños y sus familias. Hoy en día, muchos hogares viven mucho estrés, tristeza, angustia, puede haberse incrementado los problemas que ya antes existían, pero es importante
notar que el aislamiento social se refiere a procurar el aislamiento físico con el entorno que habita fuera de la casa, pero no significa que nos aislemos socialmente con el mundo de afuera, ni que lo hagamos físicamente con los miembros dentro de nuestra casa, porque se convertiría en un factor de riesgo para los niños si es que las familias dejan de mantenerse conectados. Debemos procurar como maestros, por ejemplo, hoy más que nunca ser conscientes de mantener las relaciones, de mantener la relación y de pensar en esta familia que no se ha conectado con nosotros, que no nos está preguntando, o pensar en esta familia que vive, digamos, dentro de un caserío, el más alejado, ¿no? Y poder pensar en ellos y acercarnos en la medida de nuestras posibilidades con algunas de las herramientas con las que podamos contar. Pensemos también en propuestas educativas que fomenten la interacción familiar, que podamos ayudarlos a que se conecten con la familia extendida, con los amigos, con la comunidad, y pensemos con responsabilidad que la relación con la escuela es la gran red de soporte que tienen las familias. Es importante conectarnos en estos momentos de crisis y recordar que podemos vivir esta situación con dos necesidades muy grandes. La primera, el hambre, digamos, el hambre económico, el que deviene de la pobreza. Las familias están viviendo muchas situaciones muy duras y hay que atenderlas. Las familias tienen que tener este tiempo para poder atenderlas. Pero también tenemos que ser conscientes que viene con el aislamiento, con el confinamiento, el hambre, digamos, de contacto, de piel, de abrazos, de caricias. Paul Byers, un antropólogo, estudió, por ejemplo, los efectos debilitantes de la falta de contacto físico y a este fenómeno lo llamó hambre de piel. Nosotros sabemos que los niños y las niñas necesitan sentirse acogidos por el abrazo. Un biólogo chileno, Humberto Maturana, dice que los seres humanos somos fundamentalmente amorosos y esto es fácil de comprobar. Por ejemplo, cuando una persona es deprivada de amor, en términos de el que se le niega su existencia, se producen, digamos, carencias complicadísimas, muy duras en la historia de este ser humano. En los niños, digamos, como ya lo había mencionado Romy, también la afectación es muy, muy difícil. Afecta directamente su desarrollo, ¿no? Un niño sin afecto, por ejemplo, no aprende. Frente a este panorama, y respondiendo a la pregunta, esta es una oportunidad para el desarrollo infantil, el contexto del COVID-19. A pesar de todo, sí, es una gran oportunidad que madres, padres, cuidadores tienen en estos momentos porque van a lograr lo que se quiere, que es la interacción. Es a través de las interacciones positivas, efectivas, que se va a lograr efectivamente que esta relación que debe de existir entre el padre, la madre y el niño sea una relación sólida, un vínculo efectivo, verdadero. Ese vínculo que tiene que despertar en el niño la seguridad, la confianza, para que comience a detonar todos los otros resultados del desarrollo. Entonces, una oportunidad en el contexto del COVID, sí, para promover y lograr establecer rutinas con el niño, ¿no? Y esto es importante porque es a partir de las rutinas de cuidado que el niño tenga que se logra efectivamente que el niño comience a ordenar todo en su cabecita, ¿no? Porque también resulta siendo una oportunidad porque logra involucrar activamente al padre en la crianza, ¿no? El círculo que está alrededor de él también resultan siendo vínculos efectivos también para lograr esta seguridad que es necesario en los primeros años de vida. ¿Y por qué hacemos bastante hincapié
en el tema del vínculo, del apego, porque es ahí no solamente que se logran los resultados de una mejor comunicación verbal, una mejor regulación de emociones, sino principalmente porque al lograr, digamos, un vínculo efectivo que posteriormente regule sus emociones de manera adecuada, van a poder ser personas que regulen esas emociones que pueden ser totalmente negativas, ¿no? Cuando nos preguntamos, por ejemplo, ¿por qué existe violencia en nuestra sociedad? ¿Por qué hay tanta intolerancia en nuestra sociedad? ¿Por qué hay tanta delincuencia y tanto problema social? Preguntémonos entonces, como país, ¿qué hemos dejado de hacer en los primeros años de vida para que esas personas que hoy son adultos problemáticos, ¿no? ¿Qué problemas habrán pasado en su infancia para que lleguen a esas, digamos, cuando son grandes, a delinquir, a violentar, ¿no? Hasta matar, ¿no? Entonces la evidencia es muy fuerte en relación a la importancia del vínculo que debe de existir entre la madre y el padre, o la madre y con el niño, o el padre con el niño o el cuidador principal. La figura representativa del apego resulta siendo un elemento fundamental. Y esa es la oportunidad que hoy tenemos, ¿no? Para que el padre participe en la crianza, que exista ese espacio de interacción, ¿no? Donde pueda dedicarse un tiempo al juego y un tiempo dedicado a las rutinas cotidianas. El aprendizaje del niño se basa justamente en la cotidianeidad. Las instituciones educativas, los nidos, ustedes pueden recordar, ¿no? Ofrecen diferentes espacios para que el niño justamente pueda aprender desde lo cotidiano, ¿no? Se recrean espacios de la casa, como la cocina, por ejemplo, ¿no? Con utensilios de plástico, todo, porque precisamente se quiere invitar al juego simbólico, aquello que ve en el hogar, que lo representa en la institución educativa, ¿no? Y entonces, si estamos en casa 24/7, resulta siendo un espacio enriquecedor. Cada acción cotidiana que se realiza en la casa resulta siendo un elemento de aprendizaje importantísimo en la vida del niño, y sobre todo porque va a permitir generar esa interacción que es necesaria entre el adulto significativo y el niño. Pero también nos ofrece la oportunidad de poder tener un espacio de compartir más allá de solamente con el niño, sino compartir en familia. Sobre todo para esas familias que son grandes y que les toca estar en cuarentena en estos momentos, el niño se enriquece con cada una de las personas que habitan en la familia, ¿no? Porque cada una tiene para aportar significativamente en la vida del niño, definitivamente. Entonces, la respuesta ante la pregunta de si es oportuno, es una oportunidad, efectivamente, resulta siendo oportuno. Pero también como existe una oportunidad, ¿no? Tenemos que recordar que para que sea mucho mejor aprovechado, tenemos que tener en cuenta el contexto en el que viven hoy las familias esa cuarentena. Dentro de casa hemos dicho que es el espacio perfecto, propicio. Pero ¿qué es lo que está sucediendo alrededor de la familia, ¿no? Y que afecta directamente a la familia, ¿no? Obviamente muchas familias están con problemas para poder cubrir las canastas de necesidades básicas, ¿no? Algunos están sufriendo despidos, ¿no? Y si nosotros vemos algunos indicadores que nos ofrece el INEI con la encuesta que ha hecho recientemente en los primeros días de mayo sobre los efectos que representa el COVID en los hogares de Lima Metropolitana, vemos que ya hay un porcentaje, por ejemplo, importante de familias, de personas que necesitaron un tratamiento médico para sus niños o para ella, y el 50% de ellas no pudo acceder, o más del 50% no accedió a un tratamiento médico, una atención médica, precisamente porque hay un temor de poder ir a los hospitales, porque de manera efectiva sabemos cómo está ahorita la sanidad, ¿no? De otro lado, cuando les preguntan qué tan seguro se siente de que pueda pagar los alimentos por las próximas semanas, hay un alto porcentaje que no se siente seguro si va a poder cubrir esta necesidad de alimentación. De otro lado, tenemos algunas otras preguntas, por ejemplo, ¿no? La semana pasada, ¿cuántos días usted se ha sentido nervioso, ¿no?
casi el 50% de personas dicen que algunos días se han sentido nerviosas y que casi igual el porcentaje si es que han tenido poco interés de hacer las cosas. Entonces, bajo ese contexto están ahorita las familias, ¿no? Cuando se les pregunta, o sea, cuando nosotros preguntamos, por ejemplo, si es que quienes están accediendo a los programas educativos que tienen que ver con el Aprende en Casa, por ejemplo, o si están teniendo algún tipo de educación virtual, el 91% nos indica que sí, ¿no? Y cuando se les pregunta por qué no participan en las actividades, el poco porcentaje es precisamente porque tienen algunos problemas de conectividad o porque básicamente no tienen internet, ¿no? Una cosa más interesante también es cuando, con la reciente medida que surge de que los niños puedan salir a la calle, ¿no? Cuando se les pregunta quiénes van a acceder a eso, a los papás, se les pregunta eso, una pregunta de opinión del Diario Comercio, casi el 80% indica que no va a salir a la calle con sus niños, ¿no? Entonces, este es un contexto de temor, un contexto de inseguridad, un contexto en el que definitivamente la familia se ve afectada por el estrés, ¿no? Por la ansiedad, ¿no? Por la duda de lo que puede estar sucediendo en el momento, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿qué podemos hacer? Si hemos dicho que es una oportunidad importante lo que está sucediendo en estos momentos en la familia, en el núcleo familiar, para el desarrollo infantil, ¿cómo podemos hacer que estos factores externos no jueguen en contra de esa oportunidad, ¿no? Una de las cosas que se está haciendo es que el gobierno está tomando sus medidas económicas y esperemos de que eso verdaderamente funcione y alivie, ¿no? En el mediano plazo la situación económica de las familias. Pero mirando hacia adentro, ¿no? Las instituciones que estamos dedicados a temas de primera infancia, la pregunta es ¿qué podemos hacer frente a este problema? Y es precisamente, nosotros decimos que deberíamos enfocarnos en acompañar a las familias, porque necesitan estas familias que se les ayude en este proceso de crianza. Están 24/7, están dedicadas al 100% ahora a la casa, bajo una gran presión que tienen justamente de satisfacer sus necesidades y de los otros problemas que ya les he mostrado. Entonces, frente a eso, lo que necesitamos es ser acompañantes de esas familias para que puedan tener las herramientas y aprovechar el tiempo que tienen como la oportunidad que verdaderamente se nos ofrece. Por otro lado, informar sobre los problemas, sobre las brechas, dar información real a las familias va a permitir de manera efectiva que puedan aprovechar verdaderamente la oportunidad que se ofrece en estos días de cuarentena. Y finalmente, amplificar el uso a través de plataformas digitales, de todos los medios que podamos tener para poder informar sobre buenas prácticas, promover comunidades solidarias y obviamente replicar también buenas prácticas que se van dando en el país y el mundo, ¿no? Porque todos estamos en la misma situación, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los retos de acompañar, informar y amplificar, la Fundación Baltasar y Nicolás también está mirando desde esta manera. Nosotros hemos reinventado todo nuestro servicio que hacíamos en la comunidad infantil Baltasar, a hacer un servicio virtual, ¿no? ¿Y qué es lo que logramos destacar o qué es lo que logramos recoger de las familias? Que existe una necesidad efectivamente de que alguien les hable o que alguien les escuche para poder efectivamente lograr descargar esa tensión que existe y poder recibir aquellas pautas que son más importantes para aprovechar mejor el tiempo con sus niños. De otro lado, el tema de informar masivamente lo estamos haciendo a través de la comunidad de Mis Primeros Tres, y en la parte de amplificar el mensaje, en estos momentos justo nos encontramos a puertas de lanzar una campaña con Latina para el tema de violencia, porque uno de los aspectos que se ha visto que ahora están más, digamos, está saliendo más a la luz, es que existen mayores casos de violencia hacia las niñas, los niños y hacia las mujeres también. Entonces, como es una ventana de oportunidad, la cuarentena y
la situación que estamos viviendo también nos representa una serie de retos que en estos momentos debemos de subsanar para poder aprovechar mejor la oportunidad que se nos ofrece en la cuarentena. Queremos hacer hincapié en un concepto que tiene grandes potencialidades. Y es aquí donde centramos la oportunidad que nos da un contexto como el que estamos viviendo. Y que es la cotidianidad. La cotidianidad es básicamente un gran abanico de opciones, de oportunidades, de experiencias que papás y maestros pueden aprovechar en este momento, ¿no? Cuando estamos aquí en casa. La cotidianidad tiene un valor. Francesco Tonucci dijo hace poco en una entrevista que espera que la casa se considere como un laboratorio donde descubrir cosas y los padres sean colaboradores de los maestros. Y aquí nosotros podemos cargar con la idea de que solo se aprende en la escuela, lo cual no es así. El aprendizaje no ocurre en un solo lugar, se vive en diferentes contextos. Y además, los seres humanos nunca dejamos de aprender ni de crear, entonces lo hacemos todo el tiempo. Y aquí hay 3 puntos que puedo, digamos, desarrollar a modo de reflexión. El primero es el diálogo. ¿Cómo se puede aprender en el diálogo? Podemos ayudar a que se fomente el diálogo en casa, con una conversación genuina, con una escucha sin juzgar, con una escucha con disposición y conexión. Esta quizá pueda ser la gran oportunidad para cambiar nuestro paradigma de la escucha a la infancia. Es importante estar atentos a sus juegos, a sus diálogos, a lo que les interesa. Harlin Andersen decía, escuchar de una manera diferente para comprender de una manera diferente. En estos momentos donde los niños sufren muchas pérdidas, debemos propiciar encuentros donde se sientan tocados por las palabras de sus maestros, que están a distancia pero cerca. Podemos también contarles a los padres que sus hijos necesitan sentirse acogidos, sobre todo cuando tienen dudas. Es un momento de oro cuando los niños te hacen una pregunta. La atención a sus preguntas y a sus necesidades en sí mismo ya es un factor de protección. Es imperante poder acompañar a los papás para que tengan interacciones de calidad. Existe un gran potencial pedagógico en una conversación. Desde la tolerancia que debería, por ejemplo, tener un niño que tiene muchas ganas de participar, pero necesita escuchar, hasta la estructuración de la narrativa que se esfuerza para hacer para poder contar algo. Y hay muchas oportunidades valiosísimas cada segundo que ocurren en casa. Quizá podemos proponerle a las familias que se vuelva una tradición hacer una larga sobremesa, o que por las mañanas podamos preguntarle a los niños qué soñaron, y que los niños te puedan luego contar qué quieren soñar. Pensando en los que aún no tienen habla, podrían ellos, por ejemplo, ver a sus papás preparar la comida mientras ellos están contando lo que están haciendo, y que además lo están haciendo con mucho amor para que ellos se sientan saludables. Pues, pueden contarles, por ejemplo, historias mientras están limpiando la casa. Nuestro rol como maestros puede estar en el seguimiento de estas actividades, y que los papás nos puedan compartir cómo les está yendo y explicarle con detalle qué importante que son para el desarrollo de sus niños, alentarlos para que lo sigan haciendo, y en la medida de lo posible, por ejemplo, que nos vayan contando cómo van desarrollando. Quizá nos puedan mandar audios, quizá podamos sugerirles estrategias, podemos mandarles un cuento, leerles un cuento y que los papás puedan hacer algunas preguntas. Cualquier actividad, experiencia que nosotros como maestros estemos pensando, interesante debería de ser que tenga el propósito claro del apego, de fomentar el apego, la seguridad, el afecto en los niños con sus padres, dentro de sus familias.
Recordemos que el diálogo es un acto ciudadano, que es un derecho que tienen los niños, de tener participación activa en casa, de que su voz sea escuchada y además tomada en cuenta. Puede ser una oportunidad maravillosa para construir vínculos saludables con otros miembros de la familia. Por ejemplo, pedir que compartan historias, anécdotas, y así fomentar interacción de calidad también con tíos, abuelos, primos. La presencia de los abuelos es muy importante y además tiene una ganancia mutua. Estaríamos fomentando la transmisión oral de tradiciones familiares, la transmisión oral de tradiciones familiares y culturales. Podemos proponerles que miren fotos con ellos, contarles hitos de su vida, y así también pueden construir los niños una narrativa interesante de su propia historia y que se afiance su sentido de pertenencia a la familia. El pensamiento crítico también puede ser fortalecido en los espacios de diálogo, en situaciones simples y sencillas, desde una pregunta, mamá, ¿puedo ver televisión? Y la respuesta, evitemos que sea sí o no. Podemos decirle, sí, si es el canal del Estado, puedes ver solo. Si es otro canal, vas a tener que esperar hasta que yo termine de cocinar y lo vemos juntos. Ahí, en esta respuesta, los niños pueden abstraer perfectamente cuál es el criterio de cuidado que nosotros estaríamos teniendo, por ejemplo, para que haga una acción. Entonces, todo el tiempo el diálogo nos regala estas oportunidades. Luego del diálogo, importante también es el juego. El juego como la gran estrategia de desarrollo de las diferentes infancias. Quizá la más completa porque engloba aprendizaje complejo, emocional y significativo. El aprendizaje basado en el juego impacta positivamente en el desarrollo de las habilidades en los niños. Cuando se descubre la potencialidad del juego, se generan, digamos, oportunidades maravillosas. Y cuando se entiende la importancia, quizá el juego para los papás deja de ser una tarea, porque le quita esta disposición y este pesar, ¿no es cierto?, cuando es una tarea. Los papás pueden mejorar su disposición para el juego cuando lo comprenden, cuando entienden su valor pedagógico. Hay que ayudar a mirarlos, hay que ayudar a que miren el juego como un aliado, que es un recurso que podemos brindarles a los niños y a las niñas en este momento. Gracias a él, los niños y niñas desarrollan su mundo interno, crean nuevas posibilidades, ayudan a expresar emociones y sobre todo las pueden canalizar. Es una necesidad vital para poder pasar este tiempo de confinamiento. Es su derecho y ahora es su espacio de libertad. Es la manera de cómo aprenden. Por ejemplo, Vygotsky, digamos, centra una habilidad muy concreta que tiene que ver con la habilidad de autorregulación. Propone que el juego imaginativo permite que los niños experimenten con un gran compromiso afectivo, competencias de valor cultural y social. La simbolización permite la apropiación de su cultura, los roles, los acuerdos y las normas sociales. En el juego hay matemáticas, ciencia, literacidad. Aquí sería importante que ayudemos a las familias para que permitan que los niños transformen la casa, que tomen posesión y posición de su hogar, que les permita tomar riesgos controlados, desplegarse, desarrollar su juego en la sala, en la cocina, que permitan que una silla pueda ser un puente y que una mesa pueda ser una cueva. Qué lindo sería invitarlos a viajar con ellos en su mundo simbólico. Los maestros podrían incluir el juego en sus propuestas pedagógicas, porque cuando lo hacen los maestros se vuelve lícito en la casa. Entonces, pueden apoyar esta idea también. Generemos oportunidades para que los niños y niñas tomen la casa, para que la sientan suya, para que a pesar de que sea el lugar donde están pasando el confinamiento, quieran estar porque se les permite explorar su imaginación. Finalmente, para terminar, solo algunas ideas en función de los roles que estamos
digamos, viviendo, modelando, transmitiendo dentro de casa, en las familias. Y es importante que los maestros puedan tomar nota también. Es un momento de oro para romper estereotipos, los estereotipos de géneros, estos enquistados en nuestra sociedad. Mamá, papá, pueden enseñar a cocinar, a reparar algo en la casa, a dibujar, a cuidar una mascota, a salir a comprar, a atender a un familiar enfermo, a cuidar a las plantas, a sembrar. Tonucci decía que podíamos utilizar la cocina como un gran laboratorio, y por qué no. Los roles como ciudadanos también, nuestra relación con la autoridad la están viendo los niños de sus padres, el respeto a los acuerdos, a cómo cuidar al otro, que no vive conmigo, que no lo conozco, pero que lo tengo que cuidar. Y bueno, finalmente esta gran oportunidad que nos da, digamos, este momento, esta coyuntura, en donde si bien la casa, digamos, la escuela entró a la casa, el trabajo también entró a la casa. Y cuando el trabajo entra a la casa, nos ven trabajando, nos ven asumiendo roles, nos ven relacionándonos con, digamos, con nuestros jefes o con nuestros amigos del trabajo, con nuestro sentido de responsabilidad, están aprendiendo sobre el valor del esfuerzo, sobre digamos, el proceso, sobre el uso del dinero y etc., ¿no? Podemos enseñarles lo que nosotros hacemos y ellos, o sea, los niños están aprendiendo todo el tiempo cuando nos ven. Muchas gracias, Desiree. Gracias, Romy, a ti también. Las palabras de Desiree me han quedado dando vueltas cuando ella nos invita a romper patrones, ¿no? A aprovechar este cambio abrupto, este cambio inesperado, este cambio externo, para hacer cambios en cómo vemos nuestra relación, nuestra interacción con los niños más pequeños, y también, si somos educadores, cómo vemos nuestro papel, cómo vemos lo que significa aprender, cómo vemos lo que significa la escuela, ¿no? Aprovechemos realmente este cambio para generar cambios también en la manera de pensar y en la manera en que hacemos las cosas. Quisiera hacer una preguntita más para ir cerrando, y yo las escuchaba y pensaba en tantas niñas y niños, bebés incluso, que no viven dentro de una casa familiar, ¿no? Que tal vez en este momento no tienen la oportunidad de pasar tiempo con sus padres, o tal vez viven en una casa, pero donde no está toda la familia extensa, tal vez viven solamente con un cuidador. ¿Cómo podemos contribuir con el desarrollo de estos niños y niñas? Bien, bueno, quizás ahí Desiree pueda dar, como lo ha hecho muy bien, dar, digamos, pautas bien específicas para lo que yo pienso que se tiene que hacer, ¿no? O sea, la condición en el desarrollo es que encuentre en el hogar, en la institución, si estamos hablando de un niño institucionalizado, ¿no? Que encuentre un adulto sensible, ¿no? La sensibilidad del adulto resulta siendo el elemento primordial, ¿no? Ser el cuidador que esté delante del niño, ¿no? Una mujer, un hombre, o cualquier otro o un trabajador, ¿no? Un trabajador del Estado, de alguna institución particular. Es quién está delante del niño, quién es el que, o de los niños, quién acoge al niño, ¿no? O sea, la sensibilidad tiene que partir del adulto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tendría que no dejarse de hacer a pesar de esta coyuntura? Es darle las herramientas, ¿no? La asistencia técnica a quien esté en el cuidado del niño, ¿no? Para poder ofrecerle todas estas experiencias de aprendizaje, de interacción adecuada, de responder de manera oportuna a las necesidades del niño, necesita un adulto sensible. Esa es la condición del desarrollo, ¿no? Adicionalmente, digamos, a todos los factores que tienen que rodear, que deberían de ser
positivos. Estamos hablando de un niño institucionalizado, por ejemplo, ¿no? Cómo es que, digamos, se comienza a pensar en reducir la carga del ratio cuidador con número de niños para lograr una interacción adecuada. Que ahí quizás nos podríamos poner a pensar en varias alternativas, ¿no? Pero cómo desde en plano y en lo cotidiano comenzamos a generar estas herramientas que esa persona que está al cuidado del niño debe de tener para poder afrontar mejor estos desafíos, ¿no? Estos desafíos de aprovechar la cotidianidad, de acompañamiento al desarrollo del niño, ¿no? Sí, coincido sobre este componente de sensibilidad dentro del perfil de este cuidador. Pienso también en la experiencia del Instituto Generación, donde tiene algunos principios importantes dentro del acompañamiento a, por ejemplo, los niños en situación de calle, y, digamos, están los principios de la amorosidad, del respeto, de la libertad. Digamos, un enfoque de derecho es importantísimo para cualquier acción que tomemos con niños, cualquier tipo de abordaje o de intervención. Y en ese sentido, el rol protagónico de la infancia es algo que debe de estar en las metas de cualquier tipo de intervención y de abordaje. El papel de la escucha es un poco lo que hemos venido conversando, el papel de la escucha, que se valoren también sus opiniones, que se validen, digamos que existe respuesta, ¿no? Una respuesta afectiva y una respuesta también en sus necesidades básicas, ¿no? Es importantísimo. Si los niños se sienten acogidos, entonces se va a construir el vínculo. Muchísimas gracias. Gracias, Romy. Gracias, Desiree. Yo quiero agradecerles mucho a nombre personal y a nombre de las instituciones que estamos en el evento por su participación. Pienso llegar la Semana de la Educación Inicial y creo que es una ocasión ideal para que todos en el país estemos hablando sobre los niños y las niñas. Creo que es momento de unirnos todos para reconocer el valor que tiene el desarrollo infantil temprano y empezar a cuestionarnos, o sea, cómo aportamos desde el lugar donde estamos. O sea, creo que es momento justamente de entrar en contacto con las organizaciones locales, con otros profesionales, con aquellos que normalmente no invitaríamos a hablar sobre las niñas y los niños. Justamente a ellos, creo que la próxima semana es momento de escribirle, llamarlos a todos e invitarlos a involucrarse en la conversación. Pienso que cuantas más personas, más organizaciones involucremos, más rápido vamos a llegar, uno, a mitigar los efectos negativos que está teniendo la pandemia en este momento, y dos, a lograr los objetivos que tenemos como país con relación a los niños y niñas, ¿no? Así que muchísimas gracias, nos despedimos y nos vemos pronto. Gracias a todos los que han participado viendo este panel también. Listo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias.